muchas veces nos santificamos frente a diversas imágenes pornográficas, pero esto hace que no analicemos. Hoy día voy a dialogar con dos personas muy queridas, a quienes además he invitado en un programa anterior para profundizar el tema. Pero antes quiero decirle que en la historia de la humanidad, la pornografía era la graficación de la desnudez, así de simple. Y entonces, en esta graficación de la desnudez, en una era medieval o al principio de la era moderna, el ver un David, por ejemplo, de Miguel Ángel desnudo, era considerado pornográfico. Ya más adelante, la desnudez en sí misma ya no se veía como pornográfica. Entonces, se apeló a manejar la muestra de las relaciones coitales. Esto generó muchísimo asombro, excitaciones, reacciones, etc. Pero cuando fue pasando el tiempo, esto ya no fue suficiente. Así que esto cambió de una relación coital a muchas relaciones coitales para generar mayor impacto en los y las consumidores. Ya más adelante, esto ya no fue suficiente. Hoy en día tenemos una pornografía que apela mucho a lo que los psicólogos conocemos como parafilias, aquello que se desvía de la norma. Apela mucho a la pedofilia, a la zoofilia, a la gerontofilia, al sadismo, al masoquismo, etc. Y entonces ahí comenzamos a ponernos todos alertas. ¿Por qué? Vale la pena preguntarse. ¿Por qué estamos buscando información cada vez más fuerte? ¿Por qué ha dejado de impactarnos una desnudez? ¿Por qué nos ha dejado de impactar incluso una relación coital? De esto vamos a dialogar hoy día, porque además tenemos un término más: pornografía blanda. ¿Usted lo escuchó? Esa pornografía que no necesita mostrar genitales, pero que genera tanta excitación en la gente. De ello vamos a hablar. Hoy estoy con Rosario Aquín y Oscar Martínez, a quienes los tengo en expectativa, porque quiero compartir con ellos y con usted un videíto que habla de la pornoilusión. Luego de ello, seguro nuestros invitados tendrán muchísimo que decir, igual que usted. Veamos. Un remate un poco enigmático que a uno le haría pensar que lo permitido suele volverse obligatorio. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestros tiempos de hoy? No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero esto de que la felicidad se volvió obligatoria resulta un poco agotador. Está claro que ya no vivimos en una época dominada por la represión sexual y por las prohibiciones. Se consagran derechos, libertades, y eso indudablemente implica logros. Sin embargo, asistimos a un controversial mandato de felicidad que dictamina que disfrutar es un derecho y su contracara, un deber y una exigencia. Esto en el psicoanálisis lacaniano lo llamamos como el imperativo de satisfacción del siglo XXI. Siempre tenemos nombres largos. Que nos encontramos un poco compelidos a disfrutar más y más. La propuesta es que todo hay que hacerlo con pasión. Amar, desear, criar, trabajar, criar los hijos, obvio, trabajar, ir al gimnasio, cocinar, limpiar, planchar, viajar, tener amigos, tener éxito, lo que sea que eso signifique, ganar plata, probar todo cuanto ofrezca el menú, que termina siendo como al final medio todo parecido. Dije viajar, sí, viajar de nuevo, viajar otra vez, viajar cuantas veces sea posible, tener más amigos, ganar plata, plantar árboles. Todo esto, obviamente, al mismo tiempo, y a no olvidarse, apasionadamente. Hablando de pasión, en este escenario de felicidad obligatoria, se impone especialmente lo que hoy llamaremos la pornoilusión. ¿Y qué es la pornoilusión? Que las relaciones sexuales perfectas existen y te la muestran las pantallas. No hace falta ver una película porno
pornográfica para que la pornoilusión se venda y se compre a gran escala. Alcanza con que nos acordemos algunas de esas múltiples películas y escenas que habremos visto, sobre todo en películas yanquis de entretenimiento, pero también en las del cine de autor culturosas abundan, y la escena es la siguiente. Las dos personas están teniendo relaciones sexuales. Es el cine, la imagen, hay que mostrar, hay que evidenciar el placer. Entonces hay sonidos, gritos, gemidos, expresiones, un despliegue. Uno, fue siguiendo toda la cuestión y, todo salió bien. Y al final, cuando uno ya creyó que lo había visto todo, los personajes se desploman en un plano medio y agregan un «eso fue fantástico». No dice, hacía falta. Lo habíamos visto todo, ya habíamos llegado al final. Hacía falta. Y parece que sí, lo cual lo hace sospechoso. Si hace falta confirmar y reconfirmar que eso fue y que fue fantástico, parece que no lo fue tanto. En ese momento brillan las frases populares: dime de qué alardeas y te diré de qué careces, o no aclares tanto que oscurece. Y que esas escenas se consagran a decirnos: aquí hubo una relación sexual armoniosa, aquí la cosa funcionó sin desajustes, los orgasmos se sincronizaron y el éxtasis supremo ocurrió. La pregunta que sigue es: ¿a vos no te pasa? Y bueno, tendrás un trastorno, pero tranquilo, que para eso tenemos fármacos, juguetes eróticos o gurúes del placer. Porque pareciera que la cuestión del sexo hoy es un asunto de performance, rendimiento, entrenamiento, técnica, expertise. Esto es algo que aflige y tranquiliza a la vez. Aflige porque claramente uno se pone a pensar, lo sepa o no, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué parte me perdí? Si lo disfruto de esa manera, mi deseo puede ser un poquito más volátil o al menos la satisfacción a veces un poco más humilde. En ese momento uno puede sentirse frustrado, defectuoso, mediocre, todas esas cosas que conocemos bastante bien, y privado de esa vida suprema de éxtasis que podría tener. Tranquiliza a la vez. Y esto es un poquito más extraño, porque habría de tranquilizar. Ok. Hasta ahí vamos. Es un poco más largo. Pronta con esto que ella llamó la porno-ilusión. Como antes les dije, estoy con Óscar Martínez y Rosario Aquín, con quienes quiero dialogar sobre la pornografía y lo que acabamos de ver. Hola Rosario, qué gusto estar nuevamente contigo. Igual Marinés, para mí un placer de estar nuevamente aquí en el programa y con toda la audiencia que se congrega los domingos. A ver, hay mucho que decir pues, sobre el video, ¿no? Yo lo que quisiera enfatizar, más que en relación a la porno-ilusión, porque creo que eso es una consecuencia, es que la pornografía, lo primero que hay que visualizar cuando hablamos de la pornografía es que la pornografía no existe sin el cuerpo. O sea, se dice pornografía y estamos diciendo cuerpo. Pero además, estamos diciendo pedagogía del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo educado para. Entonces, la pornografía no es un tema de unos cuantos locos, ¿no es cierto?, que venden, porque pornografía viene del griego del verbo per, que quiere decir vender, traficar, ¿no? Y hace referencia a la venta de servicios y de cuerpo de la prostituta, ¿no? Entonces, de ahí por extensión se
dice pornografía todo lo que tenga que ver con venta de cuerpos. Entonces, el tema de la pornografía no es el tema de unos locos que hacen eso y guau, qué feo que vendan esas cosas a estas pobres gentes que son los que consumen, ¿no es cierto? No. Las épocas tienen una forma de pedagogía del cuerpo. Ahí me voy a quedar, porque vamos a hablar a partir de lo que has dicho sobre por qué comerciamos con este cuerpo. Y lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Marinés? Vamos a compartir nuevamente contigo. ¿Qué tal, Marinés? Muchas gracias por la invitación otra vez. Estamos viendo caseros de tu programa. Me parece muy bien. Cuéntame cuáles son tus reacciones sobre el tema y sobre el video. Bueno, esto de la pornoilusión y la necesidad inmediata del placer, ¿no? De la descarga que habíamos visto, este imperativo del placer. Para mí está claro que la pornografía es una representación de qué es lo que se representa, lo que no está, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay que ubicarlo en un plano, en este caso, que no hay nada que esté más en el plano imaginario que la pornografía, ¿no? Son un montón de representaciones acerca de los cuerpos, los roles, ¿no? Y de estos imaginarios que tratan de recrear además un montón de situaciones y representaciones que nosotros vemos en la pornografía. En realidad está hecha para consumirse no como se consume el resto del espectáculo, de los espectáculos que tenemos, ¿no? Bueno, la pornografía como industria, que antes probablemente era de difícil acceso porque estaba en las revistas, estaba en películas. Tengo entendido que desde los años 70 es una industria grande, ¿no? En los Estados Unidos, pero es tan antigua como la humanidad misma, ¿no? Porque en primer lugar es que se representa eso misterioso que es el origen de la vida a través, digamos, de los órganos sexuales que luego terminan pues plasmando un montón de representaciones. No es casualidad que en la pornografía se vean mujeres voluptuosas, hombres con penes enormes, que se recreen un montón de situaciones fantasiosas, pongámoslo así, ¿no? Donde se usan disfraces, donde se usan roles, porque está ese imperativo de tener el goce, ¿no? Hace un tiempo estaba viendo las noticias que en la ciudad de Santa Cruz justamente es que la policía, me parece muy gracioso como todo lo que ocurre más o menos en nuestro país, salieron a hacer una batida a ver a los cibercafés, ¿no? A ver que los niños y los jóvenes no estén consumiendo pornografía, porque según ellos tienen una ordenanza de que tienen que poner filtros, ¿no? Ahora, bueno, pues los jóvenes, las jóvenes, existe más el mito de que solamente los hombres son los que consumen pornografía, ¿no? Claro, pues están acudiendo a esta pedagogía de los cuerpos en lo que tienen a mano, ¿no? Que es obviamente muy fácil acceder, pues, en el internet, y va a ser imposible que llegara a controlar, y más todavía en una sociedad tan conservadora como la nuestra, ¿no? Todas estas representaciones entonces se van multiplicando en el imaginario de los jóvenes, que en un momento se van a dar cuenta que choca pues con la realidad, ¿no? Ajá. A ver, ambos han usado un término que pareciera contradictorio con todo lo que entendemos como pornografía: pedagogía, pedagogía del cuerpo. Pero también ambos han hablado del tema comercial del cuerpo, cómo se hace esto una industria que genera pues consumo, y consumo no solamente de hombres, consumo también de mujeres, consumo no solamente de jóvenes o adolescentes como pensamos, sino consumo de gran cantidad de la población. De estos temas vamos a dialogar después de esta pausa, pero quiero que vaya pensando usted. ¿Yo he consumido pornografía? Pregúntese. ¿Quién consume? Si usted espera ver imágenes pornográficas, no va a haber imágenes pornográficas. Tal vez estas estén en su mente, tal vez las ha visto en algún momento, o tal vez tiene alguna película por ahí guardada, a pesar de que sepa que es un delito. ¿No lo sabía? En Bolivia, tener, vender, producir, pasar pornografía es un delito por la ley contra la trata y el tráfico. Pero la mayor parte no quiere entenderlo o no sabe por qué. Por eso estamos haciendo este programa, para no quedarnos solamente en la parte moral, sino hacer un análisis profundo de lo que significa la pornografía. Antes de la pausa
decían ambos de estas pedagogías. No sé si hablaban del disciplinamiento del cuerpo o coincidían con la psicoanalista en este hecho de que algo tan maravilloso como es el disfrute hoy termina siendo una obligación, y ahí tenemos una trampa muy fuerte. Bueno, yo decía pedagogía en el sentido que, en el estricto sentido de lo que es educación, constitución del sujeto. Todas las épocas tienen constitución subjetiva, es decir, el sujeto griego no es el sujeto romano, ni es el sujeto del medioevo, ni es el sujeto moderno o posmoderno, ¿no? Entonces, estas sociedades han ido cambiando la pedagogía del cuerpo. Por ejemplo, los griegos. El cuerpo para el griego era el cuerpo bello. Y ese cuerpo bello, evidentemente, era un cuerpo masculino. La mujer no se admiraba por su figura, era intrascendente su figura. La mujer simplemente era utilitaria. Es decir, utilitaria en la medida en que producía cuerpos de hombres. Esa era la utilidad de la mujer. Pero el cuerpo bello era el cuerpo del hombre, y obviamente el cuerpo bello era un cuerpo armonioso y además era un cuerpo simétrico, ¿no? Señal de perfección, y por lo tanto era un cuerpo que tú te lo ganabas. Era un cuerpo que te lo ganabas en el ejercicio, en el sauna, en la práctica, en el cuidado de sí, en la comprensión de sí, ¿no es cierto? Era un cuerpo que tú lo cultivabas en el mundo griego. En el mundo hebreo, que es posterior al griego, el cuerpo no va a ser el cuerpo bello, va a ser el cuerpo sano. ¿Por qué? Porque va a ser el cuerpo templo de Dios, ¿no? Un cuerpo construido para albergar una divinidad, y por lo tanto va a ser un cuerpo en tensión entre lo puro y lo impuro. Y la pelea de constituir tu cuerpo va a ser pelear contra todo aquello que lo vuelve impuro al cuerpo, el pecado, el deseo, la lujuria, todas las pasiones, ¿no es cierto? En la modernidad, el cuerpo no es ya ni templo ni bello, es un cuerpo máquina, porque está naciendo el capitalismo, y por lo tanto a nadie le interesa cultivarlo para Dios ni para nada, sino simplemente ese cuerpo, la pedagogía de ese cuerpo es para que sea útil y funcional al sistema que está emergiendo en ese momento, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un cuerpo habitado de razón, punto y fin. Pienso, luego existo. Se acabó el cuento. En la posmodernidad, fíjate Marinés, que es por donde iba el video, en la posmodernidad estamos frente a un cuerpo sin órganos. Y el cuerpo sin órganos es un cuerpo pornográfico, en el estricto sentido de lo que significa porné, vender el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo estamos vaciando el cuerpo vivo y lo estamos llenando de cosa muerta. ¿Para qué? Para que el cuerpo imperfecto, naturalmente imperfecto, calce en la ilusión de la que hablaba el video, es decir, calce en la belleza superficial estereotipada que se le ha puesto como referente paradigmático de lo que el cuerpo debería ser. Entonces, mis tetas, que son naturales y por ende imperfectas, porque no van a tener lo paradito, lo durito, lo no sé qué, ¿no es cierto?, que es lo perfecto, las voy a reemplazar por muerte. Es decir, en lugar de estas tetas vivas que tengo, imperfectas, voy a poner tetas muertas de silicona, pero perfectas, es decir, inorgánicas. En lugar de estas piernitas, de este potito, en fin, voy a poner cosa muerta. ¿Para qué? Para que me miren. Para que el yo hedonista del que hablaba el video, el yo hedonista es el yo posmoderno que cree que el fin último de la existencia es el placer. Y que ese placer es lo que me va a dar felicidad, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de piezas muertas, que además se vuelven fetiches mercantiles, porque yo me reduzco a mis tetas, me reduzco a mis glúteos, me reduzco a mi vagina, ¿no es cierto? Toda esta humanidad maravillosa la reduzco a un fetiche de una parte. Entonces, en la posmodernidad, el cuerpo de la mujer es cuerpo teta, y del hombre es cuerpo pene, porque toda la psicología, la autoestima, la constitución subjetiva de mí está dada por esas partes únicamente
de ese cuerpo para la venta. Ahora me voy a este encuentro, en estos videos, en estas películas pornográficas, de estos dos cuerpos muertos, de estos dos o más cuerpos muertos, a una relación plástica que simula un placer extremo, lo que decía la psicoanalista, ¿no? Simula este placer extremo que te hace cuestionarte y decir, oye, ¿y yo por qué no hago esto? O peor aún, ¿por qué tú no haces esto? Peor todavía, nosotros no tenemos ninguna relación, mira cómo debería ser. Y ahí viene toda esta carga. Hablemos de esto, Oscar. Bueno, una de las características de la sociedad posmoderna es que justamente la imagen ha sustituido a la realidad, ¿no? Es decir, se está produciendo ahora una gran cantidad de imágenes que sustituyen lo que en un momento se ha querido entender como la realidad, ¿no? He entendido que la realidad es demasiado compleja. La pornografía sin la prohibición no funciona. De hecho, está dentro del imaginario masculino sobre todo, este hecho del consumo de la pornografía como un acto de virilidad, ¿no? donde van aprendiendo cómo es que se une este eje imaginario entre el cuerpo y el imaginario del ser hombre, ¿no? De este ser hombre potente. Si nosotros vemos la pornografía, no son, pongamos, encuentros tiernos, ¿no? Son encuentros violentos, pues, ¿no? Sí. Son encuentros de dominación, podríamos decir, que representan una cierta animalidad, pongámoslo así, ¿no? En el cual se juegan estos roles, pero sobre todo se juegan las imágenes. Se juegan las imágenes en las que uno mismo quiere precipitarse, ¿no? Yo creo que no sé, yo no tengo hijos, pero seguramente que los padres siempre están cuestionándose de si sus hijos hacen lo mismo que ellos hacían, porque es innegable de que todos tarde o temprano han llegado a consumir pornografía, y no es un misterio de que la pornografía se usa para masturbarse, ¿no? Sí. ¿Qué es esto entonces de masturbarse? Obviamente, mirando la pornografía, es pues precipitarse en un plano imaginario, ¿no? En este plano, primero, del goce, que es repetitivo, hasta lograr la descarga, ¿no? Y luego está la culminación. Es por eso que también la pornografía en sí no tiene un sentido más allá de la creación y la reproducción de estas imágenes, no solo estereotipadas, sino que son en un plano que tiene que llegar pues, al placer a partir de la precipitación de todos estos deseos, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de los deseos reprimidos. Yo recuerdo cuando era niño se hablaban de las películas prohibidas, ¿no? El hecho de hablar de una película prohibida ya hacía que uno ya tenga pues, ganas de ir a verla directamente, ¿no? O de solo pensarla tengas excitación en mi cuerpo. Y además, ¿quién representa ese cuerpo? ¿No? No es casualidad que en la pornografía se busquen, por ejemplo, a personas famosas para verlas desnudas. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que en realidad estamos constantemente precipitándonos pues, en este plano imaginario, ¿no? Los jóvenes que tienen fantasía, las jóvenes que pueden también tener una fantasía, y también es interesante ver, bueno, según el psicoanálisis también los hombres tienen pues, un tipo de goce a través de la mirada y las mujeres a través del oído, ¿no? Entonces, la conjunción de todo este tipo de pornografía está hecha pues, claramente para un consumo masculino desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Para el consumo del placer masculino y para crear esta pedagogía que luego se intenta reproducir, digamos, ya en la vida real, pero que, bueno, no sé, dudo que funcione en ese plano imaginario también. Ahora, pensaba en esta educación que domaba y disciplinaba los cuerpos para que funcionen de esa manera. Y cuando tú hablabas de niños, Oscar, muchas veces en consultorio he tenido a padres, madres que han venido porque sus hijos han accedido a pornografía, y ya sea porque el papá o la mamá lo tenían ahí guardadito, aunque les decían a los hijos no debes hacerlo, pero lo encontraban ahí. O ahora con mucha más facilidad a través del celular. Entonces, nosotros a los papás les recomendamos y les decimos, bueno, a ver, explíquenle, ¿no? Y hay formas de explicar desde los más pequeños que han podido acceder a la pornografía. Decirle, mira, yo no estoy de acuerdo con que veas pornografía porque es una distorsión de lo que pasa con nosotros, con nuestros cuerpos. Lo que tú decías, Rosario, estos cuerpos que tú ves ahí no se parecen a estos porque son cuerpos fabricados.
El tipo de relación que has visto, cualquiera sea, no es lo que se da en cotidianidad. Nosotros nos encontramos en afectos, en intimidad, o tú estás viendo que la gente salta de un lado, va para el otro, agarra uno, toma otro. No, no es así. Entonces esto distorsiona algo maravilloso que es tu cuerpo, que es tu sexualidad y lo que en algún momento tendrás como un encuentro coital. Y otra de las explicaciones que les dábamos a los chicos es, ¿tú has visto El Hombre Araña? ¿Sí? Ok. Y después de ver la película del Hombre Araña, ¿has querido salir a trepar los edificios, ¿no? Saltando de uno a otro? No, te dicen los chicos. ¿Por qué no? Bueno, porque sé que son trucos, bueno, y que te hace pensar que lo que acabas de ver no sean trucos de cámaras. Y esto no solo se los explicamos a los niños, hay que explicarlo a los adultos, porque hay muchos adultos que creen que la cosa es así, entienden que El Hombre Araña tiene trucos, pero que la pornografía no. Muchos piensan que es así. ¿Qué dices, Charo? Bueno, yo pienso que en esta época, en países como el nuestro, existe una ausencia de una pedagogía. ¿Qué queremos del sujeto boliviano, del futuro? ¿No es cierto? Porque sí, tú en tu familia puedes hacer eso que vos estás diciendo, pero tienes la escuela, tienes los medios, tienes todo lo demás que no tiene un modelo, ¿no es cierto? Entonces, lo cierto es que lo que se consume actualmente como paradigma es el paradigma eurocéntrico, es el paradigma del norte, y ese paradigma te dice que tú eres exitoso, que tú eres soberano de tu cuerpo, está dentro de los derechos incluso esos términos, que tú eres libre en la medida en que tú eres cosa, en la medida en que tú estás alienado, más distante estás el sí mismo del cuerpo, más libre eres, te dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu autonomía pasa porque tú puedas decidir la construcción de tu cuerpo. Y la construcción de ese cuerpo hoy es una construcción pornográfica. Es decir, la pornografía no solamente la vemos en los registros audiovisuales, la vemos fuera, en la calle. Sí. O sea, la pornografía no solo es una ilusión, está en la sociedad, ¿no es cierto? El sentido común lo dice de muchas maneras. Ejemplo, el famoso porque va de mini que la violen. Pero si quitamos eso para el tema violación, ¿qué te está diciendo? ¿No es cierto? ¿Cómo se está presentando ese cuerpo? Es lo que estoy diciendo acá. Sí. Otro elemento. Más amantes tiene un hombre, más hombre. Más amante tiene una mujer, más libre. Porque ¿qué es lo que está detrás de eso? Que tú tienes la posibilidad de placer con muchos a partir de un ejercicio práctico que es el sexo como práctica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que tú te has convertido, en realidad, en un burdel caminante. O sea, ya no tenés un cuerpo templo, ya no tenés un cuerpo bello, ya no tenés ni siquiera un cuerpo máquina. Vos sos un burdel caminante. Si entendemos en estricto sentido qué cosa es un burdel, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un prostíbulo? Tú llevas el prostíbulo donde quiera. Cuando decimos que la posmodernidad es una sociedad o es un paradigma o un modelo pornográfico, de cuerpos pornográficos, estamos haciendo referencia a esa pedagogía. Desde niños, los niños ya están preparando el cuerpo para la venta. Qué fuerte esto que tú estás diciendo y cuánto coincido yo, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, a ver, no consuman pornografía, no es desde un plano necesariamente eclesial, sino desde un plano analítico en el sentido de cuánto tú estás comprando de esto que te están vendiendo, cuánto lo estás incorporando a tu cuerpo y cuánto estás considerando que esta cárcel es libertad. Este es el tema que tenemos que analizar. Muchos estamos consumiendo, pensando que estamos libres y en realidad nos estamos encarcelando cada vez más. Este es un tema muy fuerte de la pornografía. Y ahora que nos vamos a ir a una pausa, quiero dejarles pensando en que
la gente asume que quienes trabajamos en derechos sexuales, derechos reproductivos, estamos recomendando pornografía, estamos recomendando saltar de cuerpo a cuerpo, estamos recomendando así un desenfreno, digamos así, si vale el término, y en realidad creo que no, estamos recomendando: piensa lo que haces con tu vida, piensa lo que haces con tu cuerpo, piensa lo que haces con tu placer, no te creas todo lo que te dicen que hay que tragar. Vamos a seguir dialogando, y si alguno de ustedes, jovencitos que nos están viendo, se han quedado con un interrogante, o sea, ¿me están recomendando ver pornografía o no? Tienen que quedarse a esperar la pausa. Esperen. La pornografía, sobre el impacto en nuestras vidas a nivel personal, a nivel de la comunidad. Quiero contarles a mis compañeros acá en el panel y a ustedes también que hace algún tiempo yo atendí a una mujer que llegó a mi consultorio y me dijo: doctora, yo creo que nunca he tenido un orgasmo. Como hacemos los psicólogos, preguntamos qué le hace pensar esto. Y ella dice: no es que no me guste tener intimidad, realmente me gusta. Y no es que no disfrute, realmente disfruto, me gusta. Pero doctora, yo nunca he gritado como he visto en esos videos, ¿no? Y les cuento esto porque nos puede sacar una sonrisa, pero creo que a nivel de análisis es muy importante cómo nosotros pensamos que tenemos que disfrutar como nos muestran que se debería disfrutar. Por supuesto, a esta mujer con una sonrisa y con mucho cariño le dije: bueno, a ver, ni todas gritamos cuando tenemos un orgasmo, o no lo hacemos todo el tiempo, ni un orgasmo se parece al otro. Esto va a ser una expresión así muy genuina de cada uno de nosotros. Probablemente lo que has visto más bien es una gran actuación. ¿Qué piensas, Oscar? Bueno, estaba pensando justamente que hay un momento en el que se inaugura este deseo, ¿no? Hay un momento en el que es casi como un rito de iniciación, y bueno, no solamente hablo, digamos, por experiencia personal. Yo recuerdo cuando era niño, iba a la peluquería y hasta que tenía más o menos unos 11 o 12 años, estaban los condoritos, ¿no? Donde siempre me hacía cortar el cabello a mi mamá. Pero ya cuando el peluquero me vio que tenía 13 años, entonces sacó los Playboys, ¿no? Cierto. Entonces, es un momento, la sexualidad como un acto constitutivo de la subjetividad del individuo fundamental, ¿no? Se realiza pues a partir de esta imagen del deseo. Entonces, te pueden vender un auto a partir de este deseo, ¿no? Te pueden vender un bolígrafo, o sea, las dianterías están llenas de imágenes pornográficas, y como decía Rosario, la pornografía como exceso también lo encontramos pues en la realidad, ¿no? En la calle, lo vemos en todo lado. Obviamente, ¿qué van a definir qué es pornográfico? Que seguramente que hace muchos años pornografía podía haber sido, no sé, lo que hoy día conoceríamos como pornografía blanda o erotismo, ¿no? Y lo que se busca después es el hardcore, ¿no? Y toda esta oferta que hay en la pornografía, porque no hay un solo tipo de pornografía. Si uno ve las páginas pornográficas, están pues un montón de categorías, ¿no? Están interraciales, lésbicos, masturbación, no sé, ¿no? Siempre tratando de cubrir la fantasía de la gente, sobrepasarla. Hay una necesidad de obturar pues este deseo de alcanzar, por lo menos en la ficción, ¿no? Sí. Como tú decías, lo paradójico es que la realidad es completamente diferente. Entonces la gente se da cuenta de eso, obviamente, no sé si se da cuenta en el acto o cuando trata de plasmar sus propios deseos y fantasías, pongámoslo así. Todos estos planos imaginarios que nos presenta la pornografía, al final dan cuenta también de esta constitución de lo que quieren pues los individuos, ¿no? Hay una delgada línea, creo yo, entre este pacto que es la sexualidad, ¿no? O sea, como hecho entre dos personas, o más, no sé, por ejemplo, las parafilias, ¿no? Los delitos, las cosas que están normadas objetivamente y las cosas que están normadas subjetivamente, porque obviamente subjetivamente es muy mal visto que una persona vea pornografía, ¿no? O sea, nadie ve pornografía abierta y libremente, claro. Es un acto privado con uno mismo para satisfacer este deseo.
A ver, cuando nosotros estamos hablando de la pornografía y de estas representaciones en imágenes, realmente no todos tenemos claro que estas representaciones en imágenes van a ser manipuladas para generarte a ti un grado menor al respecto, ¿no? Y alguna vez también a un joven yo le decía, ustedes que viven en el mundo tecnológico, a ver, si quieres que tu nariz aparezca más grande, ¿qué haces? Acercas más la cámara y va a salir más grande, ¿no? Algo así aparece en la pornografía, y sobre todo dirigido a los cuerpos de los varones, ¿no? En las mujeres los senos, pero en los varones se trata de generar penes muy grandes, donde el resto de los varones se sienten como muy inferiores, muy pequeños, y entonces tienen que hacer todo lo posible, y por supuesto consumir todo lo que esté a su mano para tratar de igualar lo que le han mostrado, bajo esta fantasía de que cuanto más grande tenga el pene, más satisfacción genera al mundo, ¿no? Entonces, estos son los juegos que se hacen en los guiones, si es que hay guiones en la pornografía. Sí, yo pienso que, a ver, el tema, complicadito, ¿no? El tema de por qué se consume tanta pornografía va por el lado de que la pornografía aparentemente está rompiendo con la norma, ¿no? Con la norma establecida para la sexualidad. Es una norma que ha reducido la sexualidad a una minúscula forma de sexo, ¿no es cierto? Cuando decimos que la pornografía nos está presentando ilusiones o fantasías, yo diría que es al revés. La pornografía, al igual que otras formas de registro de la práctica humana, lo que está haciendo es sistematizar esa práctica. Y el éxito precisamente de su consumo radica en que es la práctica que tú has hecho, que miles han hecho, porque la sexualidad es esa diversidad de formas, ¿no? Y variedades. Pero lo mágico acá es que vos lo ves. O sea, lo vuelves a ver y lo puedes ver 1001 vez. Satisface, ¿no?, tu deseo voyeur. Exactamente, ¿no? De verte proyectada en diferentes contextos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema de esta representación, que no es cualquier representación, y por eso su gran problema de penalizarla, porque hasta ahora todavía se sigue en lo jurídico debatiendo, ¿no?, ¿qué vamos a penalizar de esto, de la pornografía? Y por eso no está prohibida en general. Tú la puedes consumir en cualquier parte, porque no estamos hablando de una sola cosa cuando decimos pornografía, sino que estamos hablando de una serie de registros múltiples. Pero por otro lado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ver el cuerpo en su obsceno, diríamos, en lo que es obsceno, o sea, fuera de escena para un tipo de sociedad que es la nuestra, y por lo tanto eso nos parece grotesco, o estamos aludiendo al hecho de que nos manipule y nos excite sin que querramos, solo porque nos exponemos a mirarla, entonces ya terminamos excitados, y bueno, en fin. ¿O qué? ¿Qué es lo que vamos a penar o a poner como delito en el tema de la prostitución? Eso sigue siendo un dilema actualmente a nivel internacional. Ahora, uno de los cuestionamientos más fuertes es ¿qué está haciendo que busquemos esta pornografía unida a acciones violentas? ¿Y qué está haciendo que busquemos esta pornografía violenta, además dirigida a cuerpos infantiles? Ese es uno de los temas fuertes por el cual estamos haciendo este programa, para que la gente pueda analizar. Es un hilo muy fino. ¿Qué dices, Oscar? Bueno, para mí la pornografía infantil me parece ya dentro de esas parafilias, ¿no?, un extremo bastante peligroso, porque
Obviamente hay una industria también alrededor de esto. Cuando, por ejemplo, se habla de la Deep Web, ¿no? de esta web profunda donde hay anuncios de niñas, ¿no? Donde hay imágenes con niños que se producen en ciertos países del mundo, como en el sudeste de Asia. Sí. Uno piensa que está lejos, pero por ejemplo vemos un fenómeno como la violencia sexual comercial, ¿no? Que es lo que antiguamente se conocía como prostitución infantil. Un término obviamente mal dicho, porque la prostitución obviamente implica pues un grado de voluntariedad, ¿no es cierto? Entonces es definido como una violación de los derechos fundamentales de los niños. Pasa en el alto, ¿no? Es uno de los índices más altos que hay de violencia sexual comercial. Se sabe que se produce este tipo de pornografía, y si se produce es porque hay gente que lo consume. Obviamente está marcado también con el capital. El otro día estaba justamente con lo que pasó con esto de la medalla. Ha sido bien curioso escuchar el discurso alrededor de lo que la gente significa la prostitución, ¿no? Como, bueno, nos da cuenta que al final y al cabo son unas personas, porque obviamente, como también decía Rosario, al final y al cabo son solamente objetos, ¿no? Y se necesita el objeto como un fetiche para que funcione. Obviamente, como decíamos un momento, es delgada línea que separa pues, las parafilias de este pacto que es la sexualidad, porque uno en su casa si quiere pues no se colgar un trapecio encima de tu cama, lo que sea, eso es algo de dos, pero estas normas que se transgreden tienen que dar cuenta de cierta necesidad de que tienen los individuos de ejercer un poder sobre todo. No es casualidad que los penes sean tan grandes y al final esta representación falocéntrica pues es una representación del poder, ¿no? Todos los chistes que hay alrededor de eso, como decía Freud, obviamente se hacen chistes alrededor de lo que molesta, ¿no? Entonces, eso de que te educan formalmente para decirte que el tamaño no importa, pero luego estás consumiendo de que el tamaño sí importa. Entonces, obviamente vas pues, por el mundo escindido y totalmente barrado, tratando de ejercer un poder en un imaginario que no tienes. Miren, yo abiertamente digo, no consumas pornografía, no consumas, porque realmente es un comercio del cuerpo, es un comercio de la vida, es un comercio del placer, pero además porque se constituye una droga, creo yo. Cada vez quieres más y más, entonces el ver un cuerpo ya no te excita, el ver una relación coital ya no te excita, el ver una orgía ya no te excita, entonces apegas a las parafilias y entonces apegas a aquello que no puedes tomar. Y ahí me viene lo que tú decías al principio, Rosario, ¿no? Como este cuerpo femenino en la era griega era un objeto de reproducción, en la otra era seguía siendo un objeto de reproducción, en la moderna sigue siendo una máquina de reproducción, en la posmoderna sigue siendo una máquina que ya no reproduce pero que se usa. Entonces ya no interesa este cuerpo femenino. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar nuevas aventuras y ahí se toma con mucho riesgo, digo yo, los cuerpos infantiles, los cuerpos ancianos, los cuerpos de animales, etc., en las parafilias. Para mí este es el riesgo, ¿no? Porque por lo demás, si aquí todos decidimos, o en casa decidimos todos estar desnudos, o en pareja decidimos hacernos un trapecio, o subirnos a la regadera, o no sé, esto ya es un tema así, tan de búsqueda personal, pero esto que te venden, que te hace consumir y te hace un sujeto presto para consumir lo que les interesa a las redes de trata y tráfico, eso es lo que me preocupa. Tenemos 3 minutos para que podamos generar por ahí una conclusión para aquellos chicos, chicas, padres, madres que han dicho, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo reconocemos el delito de otro tipo de relaciones en el tema de la sexualidad? A ver, la sexualidad es profundamente humana. Eso ya descarta muchas cosas, ¿no es cierto? Es profundamente humana. Es consentida entre 2 humanos y media entre esos, en ese consentimiento, afectos. En la sexualidad se condensa lo que cada singularidad compleja es. Se concentra mi formación, mi cultura, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mi cuerpo, mis estéticas, mis poéticas, todo.
se concentra en la sexualidad. La sexualidad es lo más importante del ser humano y es lo más radical. ¿Por qué? Porque me voy a compartir con el otro. Y cuando digo compartir, quiere decir me voy a volver parte con. Si alguien se me acerca y me toca sin que yo quiera, lo meto preso, ¿no? Si alguien me piropea y yo no quiero, lo meto preso. En este caso, ni se me va a acercar, ni me va a decir nada, sino que se va a entrar a mi cuerpo, se va a meter en mi cuerpo. ¿Se imaginan la radicalidad que es eso? Entonces, para que esa radicalidad ocurra, tenemos que estar de acuerdo. Porque yo voy a abrir no solo mis piernas, voy a abrir mi mente, mi corazón, mi piel, mis poros, todo a ese otro cuerpo extraño que va a entrar a mí. Ahora, ¿cómo sabemos que es delito? Si yo hago el amor con un niño, ¿ese niño sabe lo que está ocurriendo? ¿Ese niño siente deseo por mí? ¿Ese niño da consentimiento de eso? No. Si yo hago el amor con un cadáver, el cadáver me dice, sí, Rosario, perfecto, estoy de acuerdo. El cadáver está muerto. Si yo hago el amor con mi perrito, el perrito me va a decir, sí, Rosario, estoy de acuerdo. Entonces, creo que no hay donde perderse en el tema de la sexualidad. Te agradezco mucho, Rosario. Creo que vale mucho la pena hacer estas reflexiones en casa. Sí, hay algo que no va a desaparecer y es la pornografía de la cultura, ¿no? O la cultura de la pornografía también, pongámoslo así. Lo que sí llama la atención es que hay un momento de la necesidad de este goce y de esta obturación que está llevando ya a extremos que son, pues, que bueno, al final se va a terminar transformando la misma significación del deseo, del objeto y de lo que se produce, ¿no? Como comentábamos alguna vez, y les recomiendo que vean este documental que se llama Pornocracia, que está en Netflix, perdón por decirlo así. ¿Está bien? Se ve que ya no es suficiente la penetración, se ve que ya no es suficiente el juego de la fantasía. Ahora es necesario, digamos, el uso, el ejercicio del poder, la doble penetración, la triple penetración. O sea, estamos yendo progresivamente a lo que en un momento Mario Vargas les ha dicho, que es la desaparición total del erotismo, ¿no? ¿Por qué? Porque han caído pues, estas barreras de la censura. Y ahora que no tenemos esta barrera de la censura, entonces no tenemos un límite a donde vamos a llegar. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia, ya no solamente en el plano educativo, sino de tener plena conciencia de que eso está sucediendo. Y si las personas piensan que sus hijos no ven pornografía, pues no, o sea, eso es como decía hace un momento, es casi un rito de iniciación, es un momento constitutivo mismo de este dispositivo tan grande que es la sexualidad, o sea, es tan importante para los individuos, ¿no? Entonces, en esta pedagogía también entra pues la discusión abierta de estos temas. Muy bien. Les agradezco a ambos muchísimo por abrir reflexiones, por abrir pensamientos. Como siempre digo, en Comunidad Sexual no pretendemos ser la respuesta, sino generar espacios de reflexión según su experiencia y según su vida. Antes de despedirme, quiero decirles a ustedes como familia, es muy importante dialogar sobre sexualidad, es muy importante guiar en la búsqueda del placer. Es importante no imponernos en la vida de los otros, pero también es importante reconocer lo que nos puede hacer daño. No confundiremos libertad con la cárcel del comercio. De eso se trata este programa. Bueno, ya seguiremos dialogando con usted. Y recuerde siempre, pensar, sentir y actuar en compromiso con su comunidad. Dialogaremos en el siguiente programa.